Reformas institucionales, el gobierno anuncia que se van a postergar, que se van a ir presentando de a poco. ¿Qué opina RN al respecto? ¿Qué opinan también exministros, senadores, autoridades? Vamos a estar conversando junto al senador Andrés Alamán. ¿Cómo está? Bienvenido, Muy Moldeve. bien, Bárbara, muy bien. Bueno, Aquí estamos empezando el día. empezando el día con todo, el gobierno había anunciado, también a propósito de las declaraciones del ministro Blumel, que había que ponerle mucho énfasis a todas las normas que pudieran apuntar a la modernización del Estado, reformas institucionales. Sin embargo, la Renovación Nacional no está tan de acuerdo con eso. No, mire, lo que pasa es lo Duda. siguiente. Yo creo que ayer lo aclaró muy bien el presidente Piñera. Eh, en un gobierno hay que tratar de hacer la mayor cantidad de cosas que se puedan hacer. Él dijo algo así como hay que hacerlo todo. Pero no se puede hacer todo al mismo tiempo. Y básicamente la diferencia que ha existido es que hoy día tenemos una agenda en el Congreso verdaderamente muy cargada. Reforma tributaria, reforma previsional, reforma de salud, ley antiterrorista, sala cuna universal, mire, podría, migración. El gobierno de verdad ha puesto una serie de iniciativas muy importantes arriba de la mesa. También son importantes las reformas institucionales, pero no se pueden trabajar y no se pueden tramitar al mismo tiempo porque simplemente no funciona. Entonces lo que se ha convenido es de alguna manera avanzar durante este segundo semestre en la agenda que ya está y posteriormente, una vez que esa agenda se haya despachado, entrarle de lleno a estas reformas institucionales. Yo creo que es una cosa absolutamente de sentido común, ir dosificándolas y encontrar el espacio político para que puedan avanzar, porque de verdad son muy importantes. Una cosa curiosa es que en esta misma silla han estado distintas autoridades parlamentarios de oposición y ellos, a diferencia de lo que ocurrió con el oficialismo, sí estaban muy abiertos. Dicen, de todas maneras podemos hacerle un espacio a las reformas institucionales, sobre todo la del TC. Entonces, La ese Tribunal espacio que Constitucional, sí. encontraron mucho en la oposición, no la encontraron en el oficialismo. Bueno, pero mire, es una diferencia menor. Si en el fondo lo que estamos discutiendo o Son lo que estamos tiempos. conversando es en los tiempos que se puedan realizar las cosas. Fíjese usted, por ejemplo, que existe un acuerdo entre el gobierno y la democracia cristiana, a la que al parecer se están sumando otros sectores de oposición, de tratar de avanzar con la reforma previsional para que ya las pensiones puedan, especialmente para los sectores más vulnerables, puedan empezar a pagarse el primer trimestre del próximo año. Entonces, obviamente que ahí está la prioridad. Ahora, yo no tengo ningún inconveniente en que analicemos a fondo estas reformas institucionales. Hay algunas a las que la oposición las va a ver con mejores ojos y otras que las va a ver con más distancia. Por ejemplo, el gobierno va a plantear la reducción del número de parlamentarios. Eso no les gustó tanto. Eso no les gusta nada. Ellos están porque se queden los 155 y que el Senado avance a 50, que es una de las, digamos, una de las materias que se aprobaron durante el gobierno anterior. No sé qué pensarán del término, o sea, que hay un plazo para la reelección de los candidatos. Yo creo que eso también es importante. Yo no creo, francamente, que los parlamentarios se deban eternizar en sus cargos y por lo tanto plantear un límite a la reelección me parece a mí que también es razonable. Después el nombramiento de los jueces y de los fiscales. Ahí efectivamente tenemos un tema donde los nombramientos se pueden mejorar mucho. La Contraloría General de la República, el Consejo de Defensa del Estado, la verdad que es un paquete de reformas para el funcionamiento de la democracia muy positivo. Y ahí veremos cuáles son las que avanzan y cuáles son las que no tienen acuerdo de la oposición. Bueno, en las últimas horas el gobierno anunció que ya están prontos de presentar el proyecto de ley para modificar la dirección del trabajo también. Bueno, esa es otra de las modificaciones que podríamos llamar institucionales. Ahora, también hay una reforma institucional importante en uno de los temas que este gobierno, para mi gusto, ha asumido con mayor fuerza, que tiene que ver con todo lo que es el CENAME, los Servicios Nacional de Menores, que ahora van a haber dos servicios, por así decirlo, unos para la infancia vulnerable y otro que tiene que ver con la aplicación de la ley de responsabilidad penal adolescente. Entonces también se están haciendo cosas que podrían ser denominadas, como quien dice, institucionales, en el sentido que, digamos, configuran nuevos servicios públicos, una nueva forma de organizar precisamente la acción del Estado. El gobierno ha sido particularmente proactivo en esta materia y yo creo que está muy bien. Pero le vuelvo a decir, yo no siento que haya una diferencia de fondo, hay una diferencia quizás simplemente en la oportunidad, y tampoco va a durar mucho porque estas reformas que estamos mencionando, particularmente la previsional, la tributaria, debieran avanzar en este segundo semestre. ¿Usted ve posible que se aprueben las reformas aquí a fin de año? Mire, yo creo que... Porque lo que ha ocurrido en la Cámara de Diputados, los acuerdos,
no necesariamente lo reconocen en el Senado. Bueno, pero para eso, esa es otra razón para concentrarse en esta reforma y avanzar precisamente para despacharlas de la Cámara y que puedan llegar al Senado. ¿Usted ve que hay un ambiente como más disponible a la conversación, al acuerdo para aprobar esa reforma? Mire, ¿O todavía hay un Bárbara, rechazo? yo creo lo siguiente. Porque hace poquito el presidente del Senado dijo que iban a hacer el dique de contención de la reforma, Bueno, que retrocedieran. sí, pero está bien, pero la reforma tributaria no es un retroceso y la reforma previsional es un gran avance, al igual que la reforma de salud. Mire, yo creo que no se entendería que si hay un acuerdo político entre el gobierno, la democracia cristiana y algunas fuerzas o parte de esas otras fuerzas, y se aprueba una reforma tan importante para los chilenos en la Cámara, que posteriormente el Senado la bloquee. Es al revés. El Senado tiene que ser el lugar donde, como quien dice, se finiquiten o se logren o se trabajen o se mejoren los acuerdos. Pero yo no creo que el Senado tenga que ser como quien dice, el órgano que bloquea el avance de estas reformas que son tan importantes para el país. Ahora, ese proceso de destrabar y de aportar y de acordar implica ceder más cosas, ¿no? Va a haber más negociaciones. En el caso de la reforma de pensiones, ¿hay espacio para seguirle haciendo? Mire, si no se, a ver, en algunos casos, cuando hay una negociación, todo el mundo tiene que tener flexibilidad. No, pero es que no sería una, serían varias, bueno, por lo menos pero un diputado u otros senadores. Es que, no, es que yo creo que las reformas van a llegar, a ver, siempre se pueden introducir acuerdos, siempre se pueden introducir mejoras, pero yo no creo que esas mejoras tengan que implicar, por así decirlo, retrocesos. Lo que se ha hecho en materia previsional en la Cámara es una cosa desde el punto de vista del mejoramiento de las pensiones que yo creo que es correcta. Ahora, cuando hay un gobierno y hay una oposición que tiene mayoría, si se quiere avanzar en esta reforma, hay que negociar. Claro, siempre es mucho más fácil decir, no, mire, nosotros vamos a mantener esta posición, no vamos a cambiar absolutamente nada. Bueno, pero el resultado de eso es que simplemente no hay reforma. Y eso perjudica, en primer lugar, a la gente y yo creo que daña mucho a la oposición y también afecta al gobierno. Bueno, han habido algunas críticas de sectores de la derecha justamente que apuntan a eso, a cuánto debe ser o no. Bueno, y eso es lo que le estoy diciendo. Claro, yo creo termina que siendo para peor. no, es que de ninguna manera va a ser para peor y yo creo que los acuerdos que se han alcanzado son acuerdos razonables, son acuerdos positivos. Ahora, cuando llegue esto al Senado, le vuelvo a decir, el Senado tiene que ser por definición el lugar de los acuerdos y no el lugar del bloqueo. Bueno, independiente de la agenda que se tenga contemplada, hay episodios que van desviando también la atención y que surgen nuevos problemas. Por ejemplo, la ley antiterrorista se pone hoy dentro de las prioridades. Y está entre las prioridades. Fíjense que esto es muy importante. El gobierno anterior de la presidenta Bachelet envió al Congreso una modificación de la ley antiterrorista. Después hubo un proyecto emanado de diversos parlamentarios y al inicio de este gobierno también se presentó una indicación para mejorar la ley antiterrorista. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que por un lado tenemos efectivamente todo esto de las bombas, ¿no es así? La capacidad del Estado para reaccionar desde el punto de vista de la inteligencia y desde el punto de vista de la investigación ha sido, yo diría, baja. Entonces, si hemos estado ya hace años en el tema de la ley antiterrorista, yo considero que es absolutamente absurdo que ahora se diga, no, fíjese que hay que dejarla tal cual. Y en lo que vamos a votar el día martes o el día miércoles de la próxima semana, Bárbara, ni siquiera es una modificación central, como quien dice, de la ley. Es una modificación importante porque se trata de entregar más facultades de investigación. Por ejemplo, tener agentes encubiertos, tener agentes reveladores, tener un sistema mejor de informantes. Bueno, todos estos mecanismos de investigación, y aquí viene la paradoja, ya están presentes, por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con la investigación del narcotráfico. ¿Por qué entonces hay tanta oposición a esta medida si es que son atribuciones que ya existen para otros delitos? Bueno, yo francamente no lo entiendo. Algunos sectores de oposición han planteado como una especie de desconfianza general. Ellos dicen, mire, en virtud de lo que pasó hace años con la operación Huracán y con algunas acciones que ha tenido Carabineros, se refieren al caso Cantrillanca. Entonces ellos dicen, mire, nosotros no confiamos, por así decirlo, ni en el Ministerio Público, ni en la policía, y entonces nos oponemos a que tengan mayores facultades. Pero eso realmente es algo que no se sostiene, porque pueden haber, digamos, de hecho ocurrieron acciones y conductas absolutamente reprobables, pero de ahí a decir que no le podemos dar mayores instrumentos para que hagan su trabajo a la Fiscalía y a Carabineros y a la PDI, yo creo que hay una gran distancia. Mira, francamente yo no encuentro una razón para que en definitiva se opongan
a una modificación de la ley antiterrorista que tiene los aspectos que estamos conversando. ¿Y esto se va a votar la próxima semana? ¿Vamos a tener Se va a votar el día miércoles y ahí veremos cuáles son los argumentos y cómo en definitiva se vota. Ya en la oposición hay una división. Hay personas que han manifestado que ya han votado en la comisión a favor, hay otros que ya han anunciado su voto a favor y también hay otros que han manifestado su ánimo de rechazar. Yo espero que tengamos los votos para avanzar en esta legislación, Bárbara, que es importante. Estamos teniendo, o sea, yo escuchaba el otro día unas declaraciones, no me recuerdo de quién, que decía que en Chile no había terrorismo. Bueno, ¿y qué es lo que es en definitiva enviar encomiendas que en definitiva explotan al medio de una comisaría o se dirigen contra un ex ministro, ministro Hinspeter del gobierno anterior, o que antes le envían al director del metro y antes al ex presidente ejecutivo de Codelco? Bueno, si eso no es terrorismo, entonces realmente no entiendo de qué estamos hablando. Bueno, en ese sentido, el senador Buentumilla nos mencionaba justamente aquí que no hay un consenso respecto al término. ¿Cuál es la definición? ¿Qué es un acto terrorista? Y si no partimos por ponernos de acuerdo en eso, difícilmente podemos avanzar en cómo abordarlo. Bueno, el senador Buentumilla es uno de los que en definitiva está en contra de las modificaciones a la ley antiterrorista, fundamentalmente porque él dice que esta ley se va a aplicar en la Araucanía y él no quiere que eso ocurra. Bueno, en la Araucanía tenemos efectivamente muchas acciones terroristas. ¿Qué es lo que es quemar una iglesia o incendiar una iglesia? Obviamente que es una acción terrorista. Y en cuanto a la definición, mire, Bárbara, aquí también hay un mito. Lo que dice la ley actual es que determinados actos, un incendio, un homicidio, un secuestro, ¿no es así? Cuando tiene, y aquí viene el punto, cuando tiene la finalidad de producir temor en la población, eso es un acto terrorista. Esa es la definición que tenemos hoy día, y que es una definición que en parte es correcta. Pero uno de los aspectos del proyecto de ley es precisamente dejar... ¿Acotarlo? A que no solo sea para una asociación, sino que también un acto individual. Bueno, por supuesto, eso tiene que ver con el proyecto que envió la presidenta Bachelet, donde decía, mire, para que haya una acción terrorista tiene que haber un grupo, pero está la tesis de lo que se llama el lobo solitario. Hoy día, con los medios tecnológicos que existen, una persona puede perfectamente generar un acto terrorista. Pero entonces tenemos ese punto. Y en parte la discusión es lo siguiente. Si alguien coloca, por ejemplo, una bomba en una estación de metro, en un estadio, en un cine, bueno, es evidente por ese solo hecho que lo que quiere generar es precisamente temor en la población. Entonces, una de las cosas que plantea el proyecto del gobierno es que lo que técnicamente se llama acciones utilizadas con medios catastróficos sea per se un acto terrorista sin necesidad de probar que tuvo, como quien dice, la finalidad de producir temor en la población. Bueno, en el caso de Las Condes, donde tenemos a uno de los únicos casos condenados por poner una bomba, ¿se acuerdan? En la estación militar. Él había puesto también en otra estación. Correcto. Pero solo calificó como terrorista la escuela militar por la hora en que claramente iba a haber mucha gente circulando, a diferencia de la estación Dos Dominicos. Si no bueno, porque... En donde en horario no iba a haber nadie y eventualmente no iba a generar temor. Entonces solo calificó como instalación de artefacto explosivo. Bueno, y no como terrorismo, a diferencia de... Usted tiene toda la razón, pero eso es lo que en parte debiéramos resolver. Claro, si alguien coloca una bomba, ya se explota una bomba en el jardín de la casa del vecino, claro, uno podría decir, mire, eso no es un acto terrorista. Porque justo no había nadie estando de vacaciones. O tiene que ver con una disputa, por así decirlo, de vecinos. Obviamente que estamos hablando de una situación extrema. Pero usted apunta exactamente dónde está el problema. En el caso, no es así, de la estación, lo que se probó fue precisamente que había dolo terrorista, esta intención de generar temor en la bomba que estaba puesta donde transitaban las personas. Y el juez estimó que la otra bomba no podía atribuírsele este dolo terrorista. Pero le vuelvo a decir, esta es una ley que necesita perfeccionarse. Hay dos gobiernos que han intentado hacerlo y por lo tanto tenemos que salir y tenemos que avanzar en esto. Cambiémonos de tema, seguro, hablemos de temas más sabrosos. ¿A cuál? Al deporte nacional. Hablemos de las medallas que tenemos. No. Bueno, eso también podría ser una buena noticia. Ayer fue un buen día, ¿no? Sí. Ayer fue un buen día, los que nos gusta el deporte quedamos muy contentos. Sí, habíamos tenido algunas pequeñas decepciones en las pruebas anteriores, pero ganar en unos Juegos Panamericanos 3 medallas en un solo día, no hay duda que es una buena
que es un buen resultado, un resultado para estar contento. Bueno, ahora sí nos vamos a los otros temas más sabrosos que tienen que ver con las candidaturas presidenciales. ¿Usted está de acuerdo que los acusan algunos de querer adelantar la carrera presidencial? Mire, ¿Usted está adelantando la carrera yo no estoy presidencial? adelantando ninguna carrera, así como las otras personas que tienen aspiraciones de ser candidatos tampoco lo están haciendo. Mire, todos tenemos definido que vamos a tener una primaria el año 2021, que esa primaria a la que van a participar los partidos de Chile Vamos va a generar un único candidato presidencial de toda la centroderecha. Y mientras tanto, lo razonable es que las personas que tienen la voluntad de postular su nombre, bueno, se movilicen, se desplieguen, planteen, por lo menos en el caso mío, digamos, la defensa, la explicación de las cosas que está haciendo el gobierno y también un ánimo de proyección. Hay otros, ¿no es así?, que tienen estrategias diferentes. Y eso yo lo considero una fortaleza de la coalición y bajo ninguna circunstancia una debilidad. Pero una fortaleza, pero en la medida de algunas declaraciones, como por ejemplo la suya, que se refería al Museo de Cera del alcalde Joaquín Lavín, ¿eso se puede atribuir por algunos como un ataque? Para nada, usted vio las reacciones que se produjeron. Yo dije, ¿qué fue lo que yo dije? Dije que Joaquín Lavín tenía un liderazgo particularmente potente, que era un activo de Chile Vamos, que con mucha razón figuraba muy alto en las encuestas hoy día. Pero... No, pero... Le agregó el pero. Y le agregué un pero, que es un pero absolutamente razonable, en la que estuvieron de acuerdo conmigo la mayoría de los dirigentes de Chile Vamos. Yo dije, mire, Joaquín ha hecho una estrategia que yo considero que es perfectamente válida y perfectamente legítima, donde él de alguna manera se centra en los problemas municipales y en los problemas de la comuna de Las Condes. Entonces yo lo que dije fue, cuando empiece la carrera presidencial de verdad, Joaquín va a tener que ampliar su estrategia y va a tener que referirse a temas de carácter nacional. Y ese fue el planteamiento. Yo creo que ese es un planteamiento absolutamente razonable, que bajo ninguna circunstancia es agresiva a su respecto. Asumiendo que él tiene una estrategia y que quiere ser candidato presidencial. Bueno, porque él en este minuto es alcalde. pero mire, es evidente que Joaquín es candidato presidencial y es evidente también que va a ser el candidato presidencial de la UDI. ¿O usted cree que alguien se sorprende y dice, no, fíjese que es solamente un alcalde y no está pensando en el otro? Entonces, las cosas hay que mirarlas como son. Pero José Antonio Kast le ha dicho que parece un candidato encubierto. Yo no creo que sea un candidato encubierto, yo creo que es un candidato bastante, ¿cuál sería la palabra contraria a descubierto? No, yo creo que es una persona que obviamente tiene una aspiración presidencial. Lo que pasa es que aquí hay una diferencia. Hay algunos que creen que Joaquín Lavín no debiera postular a la alcaldía de Las Condes porque tiene esta aspiración. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que, por ejemplo, los que son alcaldes, él o Daniel Jadwe, que yo creo que va a ser el candidato del Partido Comunista, tienen todo el derecho de postular, porque además la gente va a saber que eventualmente ellos van a ser candidatos presidenciales. Pero también puede que no ocurra. Entonces yo creo que es perfectamente razonable que Joaquín Lavín mantenga su estrategia. Bueno, y se plantea respecto a eso mismo también, qué pasaría con los senadores, con todas las autoridades que están en cargo actualmente, si es que van a dejar o no los cargos para poder ese es el caso, efectivamente es el caso de los parlamentarios. Por ejemplo, en la elección anterior, Alejandro Guillé fue el candidato de la nueva mayoría. Como estaba en la mitad de su periodo, periodo senatorial, obviamente que no tuvo un buen resultado en la campaña, pero después sigue ejerciendo su cargo. Entonces alguien podría decir también que los senadores o los diputados que tengan aspiraciones presidenciales no podrían hacerlo mientras ejercen sus cargos. Bueno, ahí tendríamos otro problema, porque hoy día los cargos de parlamentario, como usted sabe, no son susceptibles de renuncia. Yo creo que Joaquín Lavín tiene todo el derecho para seguir desplegando su estrategia, y los que formamos parte de la centro-derecha, en vez de ponerle palitos en el camino, tenemos que aceptar y avalar que él continúe en esa dirección, como otros parlamentarios o como otros aspirantes pueden tener una estrategia diferente. ¿Qué le parece cuando salen los medios la cercanía, o supuesta cercanía al presidente Piñera con Joaquín Lavín, halagado mutuamente? Absolutamente razonable. El presidente Piñera mantiene relaciones políticas y personales con la mayoría de los dirigentes políticos y particularmente con quienes tienen una aspiración presidencial. Y Joaquín Lavín hoy día es la persona que figura en el mejor lugar de las encuestas, el que está mejor posicionado. Sería al revés. Yo consideraría que sería muy raro que el presidente de la República, que ha dicho que le interesa la proyección de su gobierno, no tuviera una relación fluida con él, como tiene de hecho con otras personas que están
en la misma posición. Usted dice que es súper respetable que cada uno tenga sus metas, sus objetivos y vaya luchando por ellos. ¿Cuáles serían sus metas? Yo lo he dicho claramente, aquí no se trata de que uno diga, mire, tengo esta aspiración y esto es una especie de decisión personal. Por lo pronto, estas son decisiones colectivas. Yo lo que veo es algo que es lo que a mí me motiva. Yo creo que este gobierno va a hacer muchas cosas, Bárbara, pero va a tener ciertas dificultades porque precisamente no contamos con una mayoría en el Congreso. El sentido que yo le doy a mi aspiración o a mi postulación es que alguien tiene que asumir en forma clara la defensa política, no es así, del gobierno, del actual gobierno, y plantear su proyección. Y eso es lo que yo permanentemente hago. En el caso de Joaquín, él no incursiona en estos temas. Pero porque por el rol actual es distinto de senador. Por eso les digo, entonces, y porque tiene una estrategia diferente, pero yo creo que alguien tiene que asumir, en este periodo, tiene que asumir con claridad la defensa del gobierno y plantear su proyección. Porque si en definitiva, y aquí viene lo que es importante, si en definitiva cada uno empieza a pensar en su propia proyección o en su propia estrategia, entonces uno lo hace desde el municipio, otro lo hace desde una posición diferente, otro lo hace con otra alternativa. Entonces la pregunta es, ¿quién de esas personas asume lo que para mí es fundamentalmente importante, que es que al gobierno le vaya bien? Entonces esa es la forma en que yo entiendo esta postulación. ¿Y usted siente que de alguna manera ha tomado esta vara de poder representar y mostrar el legado para poder continuarlo? Bueno, exactamente. Si al gobierno le va mal, todas las alternativas presidenciales de la centro derecha no van a prosperar. Entonces, en este periodo intermedio, así, le vuelvo a decir, así como hay gente que tiene una estrategia donde no habla, por así decirlo, del gobierno, yo creo que tenemos que haber otros que sí defendamos el gobierno, que sí expliquemos lo que se está haciendo, que estemos en los debates políticos como estamos conversando hoy día. Y yo creo que ese es un espacio que políticamente se tiene que llenar. Y eso es lo que yo pretendo hacer. Y desde mi punto de vista, ojalá que el resto de los candidatos de la centro derecha asumieran como su perfil precisamente defender y explicar lo que se está haciendo y plantear su proyección. Finalmente, tal como usted mencionó, antes de llegar a la primaria tiene que haber una preprimaria o una forma de cada partido de definir su candidato. ¿Cuál cree usted que debería ser la forma en que RN define el suyo? Mire, hay distintas visiones. Claro, hay distintas visiones. ¿Cómo debería definir los partidos? Mire, la verdad que para mí es indiferente. En el caso de Renovación Nacional, lo que dicen las normas es que tiene que ser el Consejo General el que defina al candidato presidencial. Siempre lo hemos hecho así, ha sido nuestro método. Pero alguien puede plantear que sea una especie de preprimaria, porque esta sería, si no lo elige el Consejo General, entonces habría que tener una preprimaria voluntaria para después ir a la primaria definitiva. Bueno, ese es un tema que tendrá que ver el Consejo. Cuando uno tiene una aspiración o expresa su voluntad en términos de asumir una determinada responsabilidad, uno tiene que estar dispuesto a jugar cualquiera sean las reglas del juego. Claro, se han evaluado distintos mecanismos y que también a distintos precandidatos podrían favorecer más algunos. Respecto a si se pudiera votar todos los militantes, por ejemplo, del partido, bueno, o el consejo, o toda la gente independiente que no milita. Ahí se dice, en el caso de candidato o precandidato Sandón, por ejemplo, si fuera abierta a cualquier persona, podría irle mejor que eventualmente a usted en el consejo, o a eventualmente el senador Chaguán, si fuera los militantes. Bueno, le vuelvo a decir, yo tengo un respaldo muy sólido en Renovación Nacional por trayectoria, por las cosas que hemos hecho durante tantos años. ¿Y los otros candidatos? En el caso de Sandón y Chaguán. Le vuelvo a decir, esto habrá que verlo. No sé, ni tengo una comparación. Yo tengo buena opinión de ambos y por lo tanto jamás voy a discrepar con ellos. Pero desde el punto de vista también de la adhesión de la opinión pública, yo también me siento muy tranquilo. Yo participé en una primaria hace algunos años atrás. En ese minuto perdí por un 1% de los votos. Por lo tanto, yo tengo mucha tranquilidad que si tengo que enfrentar esta nominación interna en una modalidad distinta del Consejo Nacional, del Consejo General, por supuesto que lo voy a hacer. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, senador, por habernos acompañado esta mañana en Emol TV. Listo, muchas gracias. Lo dejamos invitados para que nos venga a comentar más adelante. Bueno, usted me invita, yo aparezco por acá. Los dejamos a ustedes también invitados a que sigan informándose junto a nosotros en emol.com.